el perdón es una palabra combinada de dos letras griegas, pero que significan una dejar y la otra fuera. O sea, si la combinamos, perdón es dejar fuera. Pero dejar fuera ¿qué? Dejar fuera el odio, el rencor. Eso está dentro de nosotros. Por eso es que es dejar fuera. Porque dentro de nosotros se alberga, vive ese daño que nos han hecho. Y nosotros creamos dentro de nosotros ese odio. Y creamos de nosotros esa coraza que no dejamos penetrar. Y nosotros entonces cuando perdonamos es dejar fuera eso que nos está carcomiendo, eso que nos está matando. En Lucas, su capítulo 11 y el versículo 4, lo voy a leer de la Biblia Dios habla hoy, y dice de esta manera: perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús que les enseñara a orar, porque ellos veían a Jesús cuando de mañana se iba a orar a solas, y viendo la devoción, ellos se acercaron. Y ellos sabían orar, porque los judíos sabían desde pequeños, se les enseñaba un ritual. Pero ellos veían que había algo diferente en Jesús y por eso es que le dice que le enseñe a orar. Y cuando Jesús le está enseñando esta palabra, perdónanos nuestros pecados, en otra versión dice perdona nuestras ofensas, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos han hecho mal. Y si pensamos esto, ¿es verdad? ¿De verdad nosotros perdonamos a todos los que nos han hecho mal? En verdad, nosotros cuando le decimos a Dios perdónanos y perdona nuestra ofensa porque nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, somos mentirosos. Somos mentirosos porque si perdonar es dejar fuera y nosotros hacemos esta oración del Padre Nuestro todos los días y no hemos dejado fuera el odio, ni la amargura, ni el resentimiento, entonces somos mentirosos. Perdonar no es solo decir, ok, yo te perdono y ya. Es un sentimiento que nace de dentro del corazón. Es algo sincero. Alguien decía que perdonar es yo verte y no recordar lo que tú me hiciste. Realmente es fuerte y decir esto, porque es imposible que alguien nos haya mochado un brazo y yo verlo y perdonarlo, pero me miro el brazo y veo que no lo tengo. Pero yo lo perdoné. ¿Cómo entonces tú me dices que yo ahora no debo recordar lo que me hizo? Yo sé que lo tenemos que recordar. Yo sé que es difícil ver nuestro brazo, el que tomé de ejemplo, y decir que yo perdoné a la persona. Pero perdonar es que ya no me duele lo que me han hecho. Ni tampoco guardo rencor ni resentimiento por lo que me han hecho. Efesios dice que nosotros debemos de ser benignos unos con otros, ser misericordiosos y perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sabe, hermano, que en ocasiones nosotros se nos olvida que Jesús sufrió mucho más por nosotros? Que Jesús sufrió en su cuerpo, en su carne. Y yo analizaba otra cosa. No sé si usted lo ha visto, pero yo buscaba
en qué momento en la Biblia a Jesús le hicieron algo y él decía, yo te perdono. Y yo no sé si es que en mi Biblia yo estoy confundido, pero yo no veía esa parte donde Jesús, a alguien le hizo un daño y él le decía, yo te perdono. ¿Sabe por qué? Porque para perdonar debe de ser alguien que guarde el resentimiento. Y Jesús no podía guardar resentimiento. Jesús sí dijo, ¿dónde están los que te acusan? No hay nadie. Vete, tus pecados te son perdonados. Pero ¿dónde están los que guardaban resentimiento? ¿Dónde están aquellos que también te condenaban? Ellos se vieron a sí mismos. El perdón es parecido a una parábola que se encuentra en Mateo 18, 23, 35, la cual quiero compartir para que entendamos cómo es el perdón, a qué se parece en esta parábola el perdón de lo que nosotros estamos hablando. Y dice la parábola de la siguiente manera. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su madre e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Sabe, hermano, que el perdón en esta parábola no se refiere al perdón de dejar fuera, sino más bien al perdón de conceder, de favor. Por eso le decía que en la Biblia utiliza la palabra perdón, pero tienen significados en el original diferente. Pero Jesús quería mostrar que el conceder un favor, el cancelar una deuda, que es concedernos ese favor de cancelarlo, es similar a ese perdón de dejar fuera una ofensa. Jesús decía que el perdón es similar a este hombre que se le debe mucho. De hecho, la Biblia, Dios habla hoy, dice millones. Un rey que quiso hacer justicia y el siervo le debía millones. Y porque él se postró y le suplicó, él entonces tuvo perdón, le concedió el favor, le dijo, está bien, te perdono la deuda, te concedo el favor. En otras palabras, ya no me debes. Ese término te lo concedo, porque le suplicó. Sin embargo, Jesús dice que éste encontró a su consiervo que le debía, dice la Biblia, Dios habla hoy, algo, poco de dinero. Mientras en una dice millones, en otra dice algo.
para diferenciar la gran cantidad que debía aquel que se le perdonó con la de este que estaba también suplicando, pero que no le perdonó. O sea, que no le concedieron el favor, la misericordia. Y Jesús quería que se hiciese esa comparación para que entendamos nosotros que puede ser que alguien nos ha hecho mucho daño. Nos han hecho daño, pero el mayor daño no lo hacemos nosotros cuando nosotros mantenemos ese odio causado por ese daño. ¿Qué pasa cuando nosotros no perdonamos? ¿Sabe que David en el Salmo 32, él dijo en el versículo 3 que sus huesos se envejecían? Cuando él no se perdonaba a sí mismo por lo que había hecho, porque él estaba callado, él envejecía, sus huesos se envejecían, él gemía. Y cuando estaba solo, lloraba. ¿Sabe? Que aquel que no ha aprendido a perdonar, que cree que puede mantener en sí ese odio, que puede mantener ese orgullo, se hace daño a sí mismo porque él está sufriendo. Él, cada noche que lo recuerda, llora. A veces, alguien a quien nosotros amamos mucho, nos hiere mucho. Pero cuando no nos perdonamos nosotros envejecemos, nosotros nos enfermamos. Porque todas las noches estamos gimiendo. Pero ¿qué pasa a aquel que no perdona? También la mano de Dios viene sobre esta persona e inclusive el verdor se seca. Las cosas hermosas que tenía se seca por el odio que alberga en su corazón. Ahora bien, existen condiciones normales para el perdón. Y la primera condición es un arrepentimiento, ya sea de la persona que causó el dolor o el daño, también como la persona que lo recibió. ¿Por qué digo esto? Porque estoy enfocando el perdón sobre aquella persona que siente que se le hizo un daño, que tiene que perdonarse y perdonar, aunque tal vez no haya hecho un daño, pero el daño que le causaron ha creado en esa persona mayor daño, porque le ha quitado la paz, le ha quitado la armonía, le ha quitado esa tranquilidad. Entonces, ¿de qué sirve que yo mantenga odio en mí cuando el daño me lo estoy haciendo yo? Entonces, la primera condición es el arrepentimiento. Segundo, la voluntad de hacer reparación. O sea, el joven de la historia hizo una reparación, hizo un bien, pero el bien que hizo se lo hizo a sí mismo. Él quería reparar el odio y lo hizo con un bien, porque él tenía que curarse a sí mismo. ¿Qué efecto entonces produce el perdón o el perdonar? El efecto es la restauración de ambas partes a la relación que antes teníamos, traerla igual. Si yo perdono y no puedo volver a la relación que tenía, entonces no ha habido perdón. A veces nosotros decimos, como decía en principio, que perdonamos, pero es un perdón, pero te quiero lejos. Te perdoné, pero lejos, porque no te tengo confianza. Y se entiende. Pero la Biblia expresa que el perdón debe ser de corazón. ¿Sabe que Jesús, cuando estaba siendo golpeado, cuando estaba en la cruz,
tenía o podía decir que él odiaba a esas personas. Sin embargo, sus palabras eran: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús no albergaba odio, por tal motivo le tiró al Padre que los perdonara, porque el Padre lo veía y podía tomar justicia. Dios podía tomar justicia, pero Jesús, sabiendo esto, intercedía por aquellos que le maltrataban y le decía que los perdonara. Pero no solo Jesús. En la Biblia encontramos a Esteban, que cuando estaba siendo también martirizado y golpeado, maltratado, él tampoco dijo que le odiaba. Más bien, le decía a Dios que no tomara en cuenta esos pecados. Sabe que cuando hemos nacido de nuevo, una de las cualidades que tiene el creyente es que perdona. Y por eso tal vez yo sé que muchas personas abusan, porque debemos que perdonar, porque el Padre nuestro dice que debemos perdonar a los que nos ofenden, así como Dios también nos perdona. Pero esa es una de las cualidades que tenemos nosotros, y es que perdonamos. Pero cuando lo hacemos de corazón, porque puede ser que como creyente usted me diga que usted ha perdonado, y el que escuchó esto diga: pero esa persona nunca me ha perdonado, y es creyente. El daño nos lo hacemos nosotros, porque de hecho la Biblia dice que si nosotros tenemos algo contra un hermano, cuando vamos a orar, que vamos al altar, dejemos la ofrenda y regresemos corriendo donde el hermano a pedir perdón. Si él quiso perdonarnos, perfecto, pero ya yo hice la parte mía y vuelvo entonces a Dios, porque es imposible venir delante de Dios manteniendo una ofensa. Yo en lo personal, cuando tengo el problema o alguien que me ha hecho algo, si todavía no hemos dialogado, no puedo orar. Y aunque sea una malicia del diablo, pero quita la comunión. La falta de perdón quita la comunión. Por esto es que es importante que nosotros aprendamos a perdonar y a entender que cuando perdonamos, somos nosotros los favorecidos. Nosotros salimos beneficiados cuando nosotros logramos perdonar. A Jesús le preguntaron cuando él hablaba de esto: ¿y cuántas veces entonces yo debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Y él le dijo: no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. El perdón no tiene límites. El perdón no tiene clasificación de a una persona sí y a otra no, porque el problema del perdón es que soy yo el que sufre. Soy yo quien sale lastimado. Soy yo quien no puedo orar. Soy yo quien me seco. Soy yo que sufro. Por tal motivo, ¿por qué mantener en mí un odio o el odio, cuando al final quien va a salir perdiendo soy yo? Y vuelvo y repito, yo sé que es difícil. Yo sé que hay personas a las que se le ha herido bastante y que guardan dentro de sí un odio, que guardan dentro de sí ese rencor. Y es increíble. Pero si usted se pone a analizar el tiempo que ha estado usted guardando el rencor contra su prójimo, contra su hermano, si usted analiza que el mayor daño se lo ha hecho usted, piense cómo era su relación de hermano antes de tener conflictos. Piense lo feliz que era usted cuando se levantaba. Lo feliz que era usted cuando salía o lograba hablar con esa persona a la que usted quería bastante. Digo quería porque a veces las fricciones hacen que uno pierda un poco el amor hacia el otro.
Sin embargo, el Padre nuestro nos enseña a nosotros a perdonar como Dios nos perdona. Y si nosotros vemos esa relación, entenderemos entonces que cuando Dios nos perdona, ya nos recuerda nuestras ofensas y nos trata igual. El hijo pródigo, cuando él quiso regresar a su padre, una de las primeras cosas que él dijo fue: iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. O sea, perdóname, Padre, porque yo tomé mi herencia. Perdóname, Padre, porque yo hice las cosas indebidas y malgasté todo. Perdóname porque yo sé que no hice lo correcto, pero mientras yo estaba viviendo lo que yo creía que era una vida bonita y hermosa, créeme que realmente sufría. Y cuando me vi en necesidad, recordé que yo tenía contigo abrigo, pero yo sé que tú posiblemente no me ibas a perdonar. Por eso duré más para venir, pero vengo a ti ahora y te pido perdón. Y este padre, símbolo de Dios, le dice al hijo: entra. Lo baña, lo viste, le pone el anillo como sello y hace fiesta, porque cuando Dios perdona, olvida, y es lo que Él dice de nosotros, que cuando nosotros perdonemos, realmente olvidemos el daño que alguien nos causó. Podemos ver las marcas en nuestro cuerpo del daño, es correcto, pero si ya no nos duele, nosotros hemos perdonado. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, porque al final el daño me lo estaré haciendo yo. Y si quiero realmente alcanzar el perdón de Dios, yo debo perdonarme y perdonar. Padre Santo, yo sé que es difícil, pero en esta noche, Dios, venimos ante tu presencia. Padre, no por nuestras fuerzas, Señor, no creyendo que nosotros podemos perdonar a otros con nuestras fuerzas. Nosotros perdonamos es por tu favor. Nosotros perdonamos, oh Dios, porque tú nos perdonaste a nosotros. Nosotros, oh Dios, perdonamos a aquel que nos hace ofensa, aquel que nos hiere, aquel Dios que ha maltratado nuestras vidas. Pero hemos entendido, Señor, que al perdonar al prójimo nos estamos perdonando a nosotros. Y por esto, Dios, en esta hora, Padre, perdonamos nosotros a aquel que nos hizo daño. Dios, yo perdono a aquel Dios que ha causado dolor en mi cuerpo. Aquel Dios que en un momento determinado se levantó, Dios, con mentiras y provocó, Señor, en mí marcas. Yo le perdono. Perdono a aquel Dios que me engañó, aquel Dios que abusó de mi debilidad y tomó provecho. Señor, yo le perdono. Aquel que con su astucia, Señor, hirió mis sentimientos, yo le perdono. Perdono, Señor, aquel que sin motivo se ha irado contra mí, aquel que sin motivo, Dios, se ha levantado contra mí, yo le perdono. Perdono, Dios, a aquellos, Señor, que en un momento determinado han dicho cosas mintiendo. Yo le perdono. Padre, porque tú nos perdonaste, porque tú perdonaste nuestras ofensas, porque a ti te ofendimos más que lo que a mí me han ofendido, porque a ti, Señor, te escupieron, porque a ti, Dios, te maltrataron, porque a ti te golpearon, porque a ti te pusieron corona de espinas, porque a ti te dieron latigazos, porque rompieron tus ropas.
porque te pusieron a cargar la cruz, porque te clavaron en una cruz, porque traspasaron, oh Dios, con una lanza. Y aún así tú perdonaste. Padre, porque tú perdonaste nuestra vida. ¿Quién éramos nosotros para que tú miraras y nos perdonaras? Porque nosotros a ti te ofendimos bastante. Porque nosotros, oh Dios, constantemente ofendemos tu nombre. Constantemente, Dios, vivimos ofendiéndote. Oh Padre, y tú tienes misericordia. Y nosotros venimos ante ti, Dios, cargados. Y tú, Dios, quitas nuestra carga. ¿Cómo entonces nosotros no vamos a perdonar a aquel Dios que nos ha ofendido? Señor, porque tú nos viste, porque tú nos miraste. Y andábamos, oh Dios, perdidos. Señor, andábamos perdidos en pecados. Y vinimos a ti y luego nosotros sentimos tu perdón. Sentimos, Dios, tu mano sobre nosotros. Porque tú, oh Dios, eres Dios perdonador. Y la Biblia nos enseña que si nosotros nos volvemos a ti y tú nos perdonas, tú entonces bendice nuestras vidas. Cuando nos volvemos a ti, Dios, y nos arrepentimos delante de ti, Dios, tú comienzas a bendecirnos. Nosotros no somos dignos. David lo decía. David, aquel hombre, Dios, que fue asesino. Aquel hombre, Señor, que cometió tantas faltas. David, aquel hombre que aunque para muchos es un símbolo de una persona agradable a ti, pero también fue una persona realmente, Dios, con actitudes humanas. Pero la diferencia de él, Dios, es que cuando él fallaba, se acercaba a ti. Cuando él fallaba, reconocía que tú eras Dios. Y cuando le herían también, él perdonaba. Él supo perdonar a Simei. Él supo perdonar a Saúl. Saúl, Dios, que quiso matarle tantas veces, que le lanzaba, Dios, le tiraba lanzas para matarle, pero él no se atrevió nunca a levantar la mano en contra del ungido tuyo, porque él respetaba esto, porque mostró un corazón conforme a ti, y por esto tú le perdonabas. Nosotros, oh Dios, queremos, oh Dios, acercarnos a ti. Sabemos que en el camino, Dios, vamos a fallar, porque no vamos a pretender que no vamos a ofenderte nunca. No vamos a pretender, Dios, que nunca vamos a ofender a alguien y que no nos vamos a sentir mal por algo que alguien nos haya hecho. Pero la diferencia es que ya no vamos a huir de ti cuando cometemos faltas, sino que nos vamos a acercar a ti, que vamos a venir a ti arrepentidos con un corazón contrito, Dios, y buscaremos tu perdón y perdonaremos también a aquel, Dios, que nos hizo el daño. Padre, hay personas, Dios, que cuando ofenden o pecan, se alejan de ti. Nosotros queremos acercarnos. Queremos acercarnos a ti, Dios, y refugiarnos en ti. Que tú seas nuestro refugio. Que tú seas, Dios, nuestro refugio. Mira, Dios, que Satanás es astuto, Padre, y utiliza el odio en muchos cristianos para alejarlos de ti. Utiliza la amargura en muchas personas para alejarlas de ti. Padre, pero en esta hora nosotros venimos a tu presencia y pedimos por ellos, por aquellos, oh Dios, que no han sabido lidiar con el odio, que no han sabido perdonarse,
que no han sabido perdonar y por ende, Dios, siguen con la carga, siguen con la amargura y no pueden acercarse a ti, Dios, y crecer en ti, y sus oraciones no pasan del techo porque no han podido perdonarse a sí mismo. Padre, en esta hora yo te pido, Señor, que tú reveles y le enseñes que para recibir o para alcanzar misericordia tenemos que ser misericordiosos. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todo mal. Enséñanos, oh Dios, a nosotros mantenernos firmes en tu camino. Padre, que nosotros entendamos, oh Dios, el beneficio cuando nosotros perdonamos, el beneficio que nosotros adquirimos cuando no guardamos odio, ni rencor, ni recelo. Padre, el otro podrá sentirlo, pero nosotros no. En nuestro corazón no debe de existir amargura. En nuestro corazón no debe de existir odio. En nuestro corazón, Dios, no debe de existir nada que impida un acercamiento contigo o a ti. Padre, en esta hora perdona, Dios, y quita cualquier enfermedad producto de odio o de falta de perdón. Quita, Dios, de nuestro corazón la falta de perdón, para que nosotros entendamos los beneficios que nosotros adquirimos cuando nosotros logramos no tener resentimiento. Dios, y nuevamente yo sé, Dios, yo sé, Señor, que es difícil, pero tú, que eres un Dios perdonador, nos enseña a nosotros a perdonar. Así que, Dios, en esta hora, al venir delante de tu presencia, Dios, no venimos diciendo que somos santos o ángeles, sino venimos pidiéndote perdón y que nos ayude a perdonar para poder, Dios, nosotros sentir la paz y el frescor, Padre, y que el verdor pueda mantenerse y que nuestra vida no se seque, que nuestra vida espiritual no se apague, que nuestra vida, Dios, no decaiga por falta de perdón. Señor, gracias. Gracias, oh Dios, porque nosotros intentamos cada día ser mejores. Intentamos cada día acercarnos a ti. Intentamos cada día no guardar en nosotros odios. Lo intentamos, oh Dios. Ayuda a aquellos que me escuchan a intentarlo. Aquellos que dicen que es difícil y que no perdonan, ayúdalo a intentarlo. Padre, para que no creen en ellos, no formen en ellos, oh Dios, esa concha que destruye la vida. Padre, gracias. Gracias por Jesús. Gracias por el perdón de Cristo. Gracias porque Él nos mostró a nosotros que debemos perdonarnos unos a los otros para alcanzar misericordia. Dios, gracias. Gracias, oh Dios, en esta noche. Por Jesús. Amén.